¿Qué tal, mis queridos amigos? Un placer. Qué gusto de verdad estar de nuevo con ustedes. Bueno, muchachos, miren, ya hemos practicado o hemos realizado también, podemos decir, varios ejercicios de integrales indefinidas, pero llegó, ¿sí? Llegó el momento, llegó la hora de aplicar estas integrales a algunos problemas, ¿sí? De la vida, por decirlo así. Bueno, muchachos, mire, vamos a redactar rápidamente este problema, el cual quiero compartir con ustedes. Y dice así: en una muestra que fue tomada una momia egipcia dentro de su sarcófago, se encontró que solamente el 48% de su carbono 14 se había desintegrado. Calcular la antigüedad de este cuerpo preservado. Tomar en cuenta o considerar que la muestra fue tomada y analizada recientemente. Bueno, muchachos, entonces manos a las obras. Vamos a proceder con el desarrollo de este problema. Para ello, déjenme decirles, les tengo que decir que la rapidez con la que decrece la cantidad de carbono 14 debido a la desintegración radiactiva, o mejor dicho, la desintegración beta, es proporcional, escuchen, es proporcional a la cantidad de carbono 14 que se está desintegrando en cualquier momento. Entonces, muchachos, lo que acabo de decir lo vamos a ver tal como se detalla a continuación. Entonces dije que la rapidez con la que decrece, escuchen bien, la rapidez con la que decrece la cantidad de carbono 14 debido a esa desintegración va a ser proporcional, ¿verdad? Ok, esto lo vamos a ver así. Entonces digo, la rapidez es una derivada, ya saben ustedes. Entonces decimos, la rapidez con la que decrece la cantidad, esa cantidad será M, ¿sí? M, ¿ok? La cantidad de carbono 14. Entonces, la rapidez ya nosotros sabemos y estamos conscientes que es una derivada o un ritmo de cambio también se puede decir, ¿verdad? Entonces, la derivada de la cantidad de carbono 14 a medida que transcurre ese o a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Ese parámetro que lo vamos a llamar T. Entonces, aquí está. Esta es la rapidez con la que decrece, con la que está decreciendo la cantidad de carbono 14 debido a la desintegración beta. Bueno, esa desintegración radiactiva. Muy bien, entonces, volviendo a lo que dije hace rato, esta rapidez va a ser o es proporcional. Vamos a describir esa proporcionalidad o a simbolizarla de esta manera, ¿sí? Es proporcional a la cantidad de carbono 14 que se está desintegrando en cualquier momento. Entonces, muchachos, vamos a ver, vamos a colocar aquí la cantidad, pues la cantidad que sería M. Pero ¿saben qué? Aquí le hace falta algo. A ver, vamos a repetir lo que dije hace rato. La rapidez con la que decrece, ¿sí? Con la que decrece la cantidad de carbono 14 debido a la desintegración es proporcional a la cantidad de C14, o sea, de carbono radiactivo o carbono 14 a medida que transcurre el tiempo. Entonces es proporcional a la cantidad de carbono 14. Pero ¿qué falta aquí en esta estructura, en esta ecuación diferencial? ¿Qué falta? Falta un signo negativo. ¿Saben por qué? Porque se trata de un decaimiento, ¿sí? Hay una reducción. La masa se está reduciendo, se va a reducir a medida que transcurre el tiempo debido a la desintegración. Entonces, muchachos, aquí nosotros vamos a incorporar un signo negativo, ¿sí? Menos. Ya saben por qué, porque la rapidez con la que decrece
¿Sí? La cantidad de carbono 14 es proporcional a esa cantidad en cualquier momento. Muy bien. Ahora, esta ecuación diferencial también yo la puedo describir de esta forma. Observen, la derivada de la masa. Bueno, masa no, la cantidad. Esta es la cantidad. M es la cantidad, muchachos, ¿ya? M es la cantidad de carbono 14. Entonces, la derivada de la cantidad de carbono 14 con respecto al tiempo. Ahora miren lo que voy a hacer. Va a ser igual a la introducción o la incorporación de una constante de proporcionalidad. Entonces, esta estructura que vemos aquí, nosotros la podemos ver de esta forma. Colocamos un igual, un signo de igualdad, y decimos que nos va a quedar así, menos K por M. ¿Ok? Entonces, este modelo que tengo aquí, lo voy ahora a verlo de esta forma. La derivada de la cantidad de C14 con respecto al tiempo va a ser igual a menos K por M. Entonces aquí ya tenemos la ecuación diferencial de primer orden que describe este decaimiento de la cantidad de C14. Muy bien. Ahora, déjenme decirles que cabe destacar que mientras esta persona se encontraba con vida en Egipto, su organismo absorbía el C14 de la atmósfera y la mantenía a una cantidad constante. Bueno, muchachos, luego de la muerte de este egipcio, su organismo dejó de absorber este isótopo como lo es el C14. Imaginemos, vamos a suponer que tenemos un teléfono, un celular cargando, lo tenemos enchufado, pero nosotros nos damos cuenta que mientras el teléfono está cargando, está conectado al enchufe con su cargador, entonces vamos a observar que el teléfono está en un 100% y ese valor no cambia, 100%, porque está conectado. Ahora nosotros desconectamos el celular, desconectamos el cargador, mejor dicho, ¿y qué es lo que ocurre? Ese valor va a empezar, ese valor porcentual de la batería, ¿no? Va a empezar a descender. Vamos a imaginarnos que es algo así. Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir, vamos a proseguir. Déjenme decirles entonces que desde ese momento, desde ese instante, que su corazón dejó de latir de esta persona, este egipcio, desde ese momento que su corazón dejó de latir, entonces vamos a imaginarnos que en ese momento que la persona muere, su corazón deja de latir, allí, en ese momento, sincronizamos el cronómetro en un tiempo igual a 0. Entonces, la cantidad correspondiente para este tiempo 0, cuando digo cantidad correspondiente, es la cantidad correspondiente de C14. En ese momento es una cantidad inicial llamada M sub 0, o sea, M inicial, M sub 0. Miren, tal como vamos a verlo aquí. Entonces, muchachos, ya saben, para un tiempo 0, porque nosotros nos estamos imaginando que nos imaginamos un cronómetro en 0. Y el cronómetro cuando está en 0 es porque ya su corazón dejó de latir. Entonces allí, en ese momento, tenemos una cantidad de carbono 14 inicial. Vamos a llamarlo M sub 0, M inicial, ¿sí? Para un tiempo 0, claro, aquí tenemos el tiempo T en años y la cantidad total de carbono 14 llamado o denominado M. Muy bien. Ahora bien, luego de transcurrir 5.730 años, entonces, ¿qué va a pasar con esta cantidad inicial? Bueno, esta cantidad inicial de carbono 14 se va a reducir en un 50% debido a la desintegración radiactiva, o también la podemos llamar una desintegración beta que se va a suscitar, ¿sí? Entonces, miren, entonces ya saben, analizando lo que les estoy diciendo, que luego de transcurrir 5.730 años, vamos a colocarlo aquí, a ubicarlo aquí en la fila del tiempo. 5.730
5.730 años, ¿sí? Tiempo en años, aquí está, 5.730 años. Bueno, entonces aquí, ¿qué va a pasar con esta masa inicial? Como lo es m sub 0, se va a reducir en un 50%. A ver, cuando yo digo que la masa inicial se reduce en un 50%, esto yo lo puedo escribir de esta forma, muchachos. Observen. Digo, la masa inicial se reduce en un 50%, quiere decir que tengo que restar 0.5, ¿no? O sea, se reduce en un 50%. Esto quiere decir que aquí es lo mismo que yo diga 50% entre 100. Vamos a colocarlo mejor, ¿sí? 50% entre 100 multiplicado por la masa inicial. Así se expresa esta reducción. Entonces decimos que la masa inicial se reduce en un 50%, ¿sí? Se reduce en un 50%. Entonces la masa inicial menos 50% entre 100% multiplicado por la masa inicial nuevamente. Entonces aquí ya sabemos que, a ver, porcentaje y porcentaje se va. 0 se va con un 0, me queda 5 entre 10, que sería 0.5. Y esto lo podríamos ver como m sub 0 menos 0.5 por m sub 0. Y m sub 0 menos 0.5 por m sub 0 lo podría ver de esta forma. Sería 1 menos 0.5, sería 0.5 por m sub 0, y 0.5 es un medio, ¿verdad? Entonces sería un medio por m sub 0. Esta es la cantidad de carbono 14 que hay cuando han transcurrido 5.730 años. Bueno, muchachos, entonces la pregunta es, a ver, alguien que se puede preguntar, Arturo, ¿y por qué colocaste estos valores en la última columna? Porque aquí vemos, a ver, sin tomar en cuenta esta parte, veo una columna, segunda columna y tercera columna. ¿Por qué la colocaste en la tercera columna? Ah, bueno, porque nosotros estamos suponiendo que esa momia tiene o va a tener una antigüedad menor a 5.730 años, ¿sí? Puede tener unos 3.000 años, 4.000 años, 5.000 años, o sea, menor a 5.730. Yo lo voy a trabajar así, voy a suponerlo así. Bueno, muchachos, entonces, bueno, vamos a volver a la actualidad. Entonces, volviendo a la actualidad, sabemos que para un tiempo desconocido transcurrido desde la muerte de este egipcio, hasta ahora, hasta el año 2025, solamente el 48% de su carbono 14 se había desintegrado. Es decir, que para un tiempo desconocido, un tiempo T, vamos a tomar en cuenta entonces que hubo una reducción, ¿verdad? O sea, según lo que dice aquí, que en la actualidad se encontró que el 48% de su C14 se había desintegrado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos expresar esta parte que dice que el 48% de su C14 se había desintegrado? Lo vamos a ver así, muchachos. Miren, decimos, tal como hicimos en esta parte, decimos que la masa inicial, la cantidad inicial de C14 se redujo, ¿sí? Se redujo en un 48%. Y esto lo puedo ver de esta forma. Se va a reducir o se redujo en un 48%, sería 48% dividido entre 100%, multiplicado a su vez por la cantidad inicial. Lo que vemos aquí expresa lo siguiente: la cantidad inicial disminuida en un 48% de la misma cantidad inicial. Entonces aquí porcentaje prácticamente se elimina. Entonces 48 entre 100 sería 0.48. Esto sería m sub 0 menos 0.48 por m sub 0. Y esto entonces podemos decir que sería 1 menos 0.48.
resolviendo, desarrollando, nos quedaría entonces 0.5678952, ¿sí? 0.52 por m sub 0. Entonces, para un tiempo desconocido, tendremos esta cantidad de C14. Perfecto. Ahora, muchachos, lo que vamos a realizar sería, bueno, resolver, ¿verdad? Resolver esta ecuación diferencial de primer orden que tenemos aquí. Ya saben que aquí m sería la cantidad de carbono 14 que se está desintegrando. Perfecto. La cantidad de C14 desintegrada. Bien, vamos a resolver esta ecuación diferencial, pues, ¿qué les parece? ¿Sí? Vamos a comenzar, pues. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver cómo la resolvemos. Aquí tenemos la derivada de m con respecto al tiempo, va a ser igual a menos k por m. Bien, vamos a resolverlo. A ver. Miren, muchachos, se sabe, bueno, ya sabemos que el diferencial en este caso, el diferencial de la cantidad de carbono 14, el diferencial de m va a ser igual a la derivada de la cantidad de carbono 14 desintegrada con respecto al tiempo multiplicado por el diferencial del tiempo. Bueno, aquí tengo la derivada de m con respecto a t. Aquí está. Esta es la derivada de m con respecto a t. Y aquí la tengo. No lo pierdan de vista o no la pierdan de vista. Continúo. Sería entonces el diferencial de m va a ser igual a la derivada de m con respecto al tiempo. Aquí está la derivada de m con respecto al tiempo. Entonces nos quedaría menos k por m. ¿Multiplicado por quién? Por el diferencial del tiempo. Muy bien. Entonces aquí tengo que formar lo siguiente, muchachos. Una función de m multiplicado por un diferencial de m debe ser igual a una función g en función del tiempo por un diferencial del tiempo. Bueno, puede ser una función en t que esté multiplicando el diferencial del tiempo, o también puede ser una constante. Lo mismo aquí con la función que va a estar al lado del diferencial de m, tiene que ser una función en m o si no una constante. Bueno, en este caso, muchachos, a ver, al lado del diferencial de m necesito tener una función de m. Entonces, muchachos, nos damos cuenta que tenemos aquí m, ¿verdad? M está multiplicando, podemos pasarlo dividiendo, entonces nos quedaría diferencial de m entre m. Aquí está, diferencial de m entre m. Va a ser igual a ¿quién? A menos k multiplicado por el diferencial del tiempo. Bien, entonces aquí al lado del diferencial de m tengo una función en m, que sería 1 entre m. Y al lado del diferencial de t no hay una función en t, pero está una constante, que es válido, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a integrar en ambos lados. Aquí nos quedaría entonces, repetimos, vamos a colocar lo mismo, dm entre m es igual a menos k por el diferencial de t. Ahora vamos a integrarlo. Aplicamos el operador integral en ambos lados. Y ahora ya sabemos que la integral del diferencial de m entre m es un logaritmo. Entonces colocamos aquí logaritmo natural de m, que es la cantidad de carbono 14 que se está desintegrando a medida que avanza, que transcurre el tiempo hasta la actualidad, desde esos tiempos antiguos hasta la actualidad, quiero decir. Bueno, muchachos, entonces, como estoy con respecto al tiempo aquí, integrando con respecto al tiempo, menos k es una constante, sale fuera del operador integral. Entonces colocamos igual y menos k sale fuera del operador. Sería menos k por la integral del diferencial del tiempo. Entonces aquí el operador integral elimina el diferencial y te queda el argumento, que sería la variable t.
Nos quedaría entonces así, logaritmo natural de m, que va a ser igual a menos k, que multiplica a la integral, repito, integral del diferencial de t, que sería t, nada más, t, más una constante de integración. Pero presten atención, como tengo aquí un logaritmo natural antes de la igualdad, entonces yo voy a colocar aquí, o voy a ver la constante de integración como un logaritmo. Miren, logaritmo de c, así lo voy a ver, ¿ok? Logaritmo de c sigue siendo una constante de integración, sino que como antes de la igualdad tengo un logaritmo natural, entonces me equiparo, trabajo a su ritmo, a ritmo de tener logaritmo, pues a eso me refiero. Ahora, muchachos, aquí nos quedaría como logaritmo natural de m. Entonces aquí logaritmo de c está sumando, pasar al otro lado restando, sería menos logaritmo natural de c. Y esto es igual a ¿quién? A menos k por t. Menos k por t. Perfecto. Ahora aplicamos las propiedades de los logaritmos. Entonces aquí nos quedaría como. Nos va a quedar que logaritmo de a menos logaritmo de b sería logaritmo de m, o sea, logaritmo de a entre logaritmo de c. O sea, logaritmo de m entre logaritmo de c. Logaritmo de a menos logaritmo de b sería logaritmo de m entre logaritmo de c, ¿ok? Y esto va a ser igual a ¿quién? A menos k por t. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer posterior a esto? Lo que hemos plasmado allí. Nosotros necesitamos despejar m, ¿sí? M. Ok, muchachos. Ahora, para despejar m, yo necesito tomar en cuenta que m entre c es el argumento general de este logaritmo natural. Y para yo despejar este argumento, porque para calcular m necesito todo este argumento que está aquí. Para despejar este argumento, ¿sí? Entonces necesitamos usar las exponenciales, una base e. Las bases exponenciales, pero en ambos lados. Entonces aquí quedaría de esta forma. E elevado a la logaritmo natural de m entre c. Y aquí colocamos, esto va a ser igual. Bueno, igual. ¿A quién? A e elevado a la menos k por t. Muy bien. Ahora ya se sabe que esta exponencial prácticamente elimina todo este logaritmo y nos quedaría solamente el argumento generalizado, que sería m entre c, ¿ok? Nos va a quedar así. Nos queda entonces todo el argumento, porque la exponencial con el logaritmo natural se eliminan, entonces me quedaría el argumento. El argumento entonces sería m entre c, y esto va a ser igual a ¿quién? A e elevado a la menos k por t. Bien, ahora necesito despejar m, entonces m va a ser igual, c está dividiendo, pasa multiplicando, aquí nos quedaría, nos quedaría c que multiplica ¿quién? A e elevado a la menos k por t. Muy bien, pero recuerden, muchachos, que esta cantidad de carbono 14 es exclusiva, es una función exclusiva del tiempo. Entonces m yo la puedo ver como m de, bueno, la puedo expresar, mejor dicho, como m de t, porque m en función de t, en función del tiempo. Entonces m yo la puedo expresar como m de t igual a c por e elevado a la menos k por t. Muy bien, aquí tenemos la cantidad de carbono 14 que se está desintegrando a medida que transcurre el tiempo. Aquí lo tenemos, muchachos. Perfecto, muy bien. Aquí está. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Vamos a tener que utilizar estos valores, o estas condiciones, mejor dicho, condiciones de borde o condiciones de frontera. Vamos a utilizar estas condiciones, tal como observan allí, que para un tiempo cero, inicialmente, ¿no? Para un tiempo cero tenemos una cantidad m sub 0.
Luego, como aquí tenemos una incógnita, no la vamos a tomar en cuenta todavía. Luego, por eso digo luego, tomamos en cuenta esta segunda condición inicial, esta segunda condición de borde o condición de frontera. Y la última condición de frontera sería esta, que para un tiempo desconocido t hay 0.52 m sub 0. Perfecto, entonces la primera condición que vamos a tomar en cuenta, vamos a considerar sería esta. Esta primera condición de borde, que para un tiempo 0 hay una cantidad de C14 o de carbono 14 m sub 0. Entonces, utilizando la primera condición de borde, que sería para un tiempo 0 hay una cantidad inicial m sub 0, vamos a expresar, o vamos a expresarlo así, que para un tiempo 0, entonces la cantidad de C14, porque es el momento en que el corazón del egipcio deja de latir. Entonces, para un tiempo 0, la cantidad de carbono 14 sería m sub 0. Esta es la cantidad inicial. Todavía no ha empezado la desintegración. A partir de este momento, de este tiempo 0, empieza a desintegrarse esta cantidad, ¿sí? A medida que transcurre el tiempo a partir de 0, para luego transmutarse en nitrógeno 14. Muy bien, entonces muchachos, ya tenemos la primera condición de borde, aquí está. Perfecto, m de 0 igual a m sub 0. Muy bien. Recuerden que aquí tenemos el tiempo, ¿sí? Para un tiempo 0, la cantidad de carbono 14 sería m sub 0. Entonces, para esta primera condición, el tiempo debe ser 0. Muy bien, vamos a sustituir aquí entonces el tiempo por 0. Miren, aquí, en esta parte. Entonces nos va a quedar así, observen. Sustituyendo, repito, el tiempo por 0, nos va a quedar m de 0 igual ¿a quién? A c por e a la menos k por 0, porque estamos sustituyendo el tiempo por 0, ese elemento neutro, 0. Bien, entonces ahora, muchachos, m de 0. M de 0 aquí lo tengo, es una condición de borde. M de 0 es igual a m sub 0. Entonces m de 0 lo sustituimos por m inicial, o sea, m sub 0. Entonces m de 0 es igual a m sub 0. Y esto va a ser igual a ¿quién? A c por e elevado a lo siguiente. Observen, aquí se anula, ¿verdad? 0 por menos k es 0. Y e a la 0 es 1. Entonces miren cómo nos queda. Nos quedaría m sub 0 va a ser igual, e a la 0 es 1 por c. C. Y esto es lo mismo decir, viéndolo de esta forma, c va a ser igual a m sub 0. Muy bien, aquí tengo c igual a m sub 0. Entonces ya conocemos c. Aquí está, ya conocemos c. Podemos sustituirla, reemplazarla. Bien, al reemplazarla va a ocurrir una reestructuración. Me refiero a este modelo. Este modelo se va a reestructurar, va a sufrir una primera reestructuración. Van a darse cuenta a qué me refiero cuando digo reestructuración. Observen, miren, aquí m de t va a ser igual a ¿quién? A c. ¿Quién es c? C sería m sub 0 multiplicado por e a la menos kt. E a la menos kt. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una primera reestructuración. ¿Ok? Miren esta estructura que tenemos aquí. M de t igual a c por e a la menos kt. Ahora miren con la reestructuración lo que ha pasado. Ya conocemos a m, pues. Perdón, conocemos a c. Conocemos a c. La constante c ya es conocida. Entonces c es m sub 0. A esto me refiero con una reestructuración. Vamos a utilizar ahora la segunda condición de borde o condición de frontera. Ya les dije hace rato, ¿verdad?, que la primera condición de frontera que íbamos a utilizar era esta. Para un tiempo 0 hay un m sub 0. Y entonces la segunda condición de borde o de frontera va a ser esta, la siguiente. Miren,
que para un tiempo de 5.730 años existirá esta cantidad, 1 medio por m sub 0, ¿sí? O m sub 0 entre 2. Ahora, esta es la segunda condición de borde que vamos a utilizar, muchachos. A ver, vamos a hacerlo por aquí. A ver, por aquí. Ya, muy bien. La segunda condición de borde, pero con la reestructuración. La última reestructuración que hice es esta. La última reestructuración que generamos fue esta. A partir de esta ecuación que está aquí, o a partir de esta función que tenemos aquí. Esta función reestructurada. Bien, entonces aquí vamos a tomar en cuenta esta condición de borde, que sería la siguiente. Observen. La condición de borde ahora va a ser que para un tiempo de 5.730 años, vamos a tener una cantidad de C14 que sería dada por 1 medio por m sub 0. Ahí está. Esta es la condición de borde que vamos a tomar en cuenta. Bueno, entonces vamos a sustituir el tiempo por 5.730 aquí. Recuerden que 5.730 es el tiempo, ¿sí? Vamos a sustituirlo aquí. Entonces miren cómo nos quedaría esto. Aquí tenemos m de t, ¿verdad? M de t. Recuerden que vamos a sustituir el tiempo por 5.730. 5.730 va a ser igual a m sub 0 por e a la menos k. Recuerden de nuevo que donde esté esa variable t lo vamos a sustituir por 5.730 años. Muy bien. Ahora m de 5.730, aquí lo tenemos. M de 5.730 va a ser igual a 1 medio por m sub 0. Entonces, m de 5.730 solamente lo vamos a sustituir por 1 medio por m sub 0. Muy bien, entonces esto es m de 5.730 lo sustituimos por 1 medio por m sub 0. Mientras que el otro lado queda igual, así tal cual como está. Bueno, arriba acomodamos nomás menos k por 5.730. Sería visto de esta forma, menos 5.730 por k. Ahora m sub 0 entre m sub 0 es 1, se elimina pues. Podemos verlo así. Ahora nos quedaría 1 medio es igual a e a la menos 5.730 por k. Aplicamos logaritmos en ambos lados. Entonces aquí logaritmo de 1 medio sería logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Aquí como tenemos el exponente en el argumento del logaritmo, podemos aplicar esa propiedad, una de las propiedades de los logaritmos. Sería que este exponente desciende. Entonces sería aquí menos 5.730k por el logaritmo de e. El logaritmo natural de e es igual a 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Nos quedaría entonces menos logaritmo natural de 2 es igual a menos 5.730 veces k. Vamos a despejar aquí k, señores. K va a ser igual entonces, miren, menos más. ¿Sí? Menos 1 entre menos 1 es más. Entonces quedaría k va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo, k igual, logaritmo natural de 2 partido o dividido entre 5.730. Aquí tenemos la constante de proporcionalidad. Entonces aquí tenemos k. Ya tenemos calculada k. Ahora vamos a la segunda reestructuración. Miren, la primera reestructuración fue esta, ¿verdad? Entonces, a partir de esta reestructuración vamos a obtener una segunda reestructuración. Miren, aquí tengo entonces m de t va a ser igual a ¿quién? A m sub 0, que multiplica a la exponencial de menos k por t. Pero ya sabemos quién es k. Aquí sabemos, ya hemos determinado k, señores, k. Entonces aquí, ¿quién es k? K sería el logaritmo natural de 2 entre 5.730. Entonces aquí esto lo podemos ver así. Miren, menos, ¿sí? Menos K. Aquí es K sería logaritmo. A ver, logaritmo natural de 2 entre 5.730 multiplicado por ¿quién? Por el tiempo. Aquí está, por el tiempo.
Entonces todo esto lo que voy a representar dentro del corchete sería el exponente de esta base E. Bien, muchachos, ahora tenemos esta segunda reestructuración, pues aquí está. Aquí tenemos la segunda reestructuración. Bien, aquí está. Ahora, para esta segunda reestructuración, nosotros vamos a utilizar la última condición de borde o la última condición de frontera que les dije que es esta, la segunda columna que tenemos aquí. Decir que para un tiempo desconocido t le va a corresponder una cantidad de carbono 14 de 0.52 veces m sub 0. Muy bien, entonces esto lo podemos escribir de esta forma. Observen, miren cómo lo voy a expresar. Me refiero a la condición de borde o condición de frontera. Digo que m de t, ¿por qué coloco t? Porque porque tenemos un tiempo desconocido. Para un tiempo desconocido transcurrido hasta la actualidad, desde que murió el egipcio hasta la actualidad, tenemos desintegrada una cantidad, de 0.52 veces m sub 0. Bien, perfecto. Esto es lo que tenemos. Este es el dato. Ahora, muchachos, observen. Miren, aquí, por si se dan cuenta, lo que tenemos que sustituir es simplemente m de t. Aquí tengo m de t, m de t. Entonces aquí lo que debo hacer simplemente es sustituir m de t por su valor apropiado, que sería 0.52 veces m sub 0. Entonces aquí m de t. ¿Quién es m de t? M de t sería 0.52 veces m sub 0. Y ahora vamos a determinar el tiempo. Entonces aquí nos quedaría de esta forma. Miren, nos va a quedar así. Entonces, m de t va a ser igual 0.52 m sub 0. Nada más, eso es lo único que voy a sustituir. El otro lado queda igual. Entonces aquí quedaría así. 0.52 veces m sub 0 va a ser igual a m sub 0 por la exponencial de menos logaritmo natural de 2 entre 5.730 veces t. Entonces aquí, muchachos, por si se dan cuenta, de nuevo, m sub 0 entre m sub 0 es 1, se eliminan, por decirlo así. Entonces nos va a quedar 0.52 es igual a e elevado a la menos logaritmo natural de 2 entre 5.730. Y esto va a estar multiplicado por el tiempo. Muy bien, ese es el parámetro, ese es el tiempo que nosotros vamos a calcular. Entonces ahora vamos a utilizar logaritmo natural en ambos lados. Quedaría logaritmo natural igual logaritmo natural ¿de quién? De lo que vamos a ver aquí. Aquí tenemos logaritmo natural de 0.52, aquí tenemos logaritmo natural de e elevado a la menos logaritmo natural de 2 por el tiempo entre 5.730. Bien, entonces aquí, como este exponente corresponde al argumento del logaritmo, ¿sí? Aplicando la propiedad de ellos, baja. Entonces aquí nos quedaría así. Menos logaritmo natural de 2 entre 5.730 multiplicado a su vez por el tiempo, multiplicado también a su vez por el logaritmo natural de e. Y aquí nos quedaría el logaritmo de 0.52. Ahora, muchachos, ya saben que el logaritmo natural de e es igual a 1. Ahora vamos a despejar aquí el tiempo, pero recuerden que esto nos quedaría logaritmo de 0.52 igual a menos logaritmo de 2 entre 5.730 multiplicado por el tiempo. Entonces aquí el tiempo va a ser igual a menos, ¿sí? Menos pasa para el otro lado, 5.730 multiplicado por logaritmo natural de 0.52 dividido a su vez entre el logaritmo natural de 2. Al desarrollar obtenemos este resultado, un tiempo de 5.406 años.
tómese en cuenta que aquí el logaritmo de 0.52 es un valor negativo multiplicado por este menos 1 que está aquí, ya se vuelve todo positivo. Por eso es que el tiempo tiene que dar positivo. Bien, muchachos, entonces, ¿cómo analizamos nosotros estos 5.406 años? Mire, vamos a volver aquí rapidito, ya para terminar. Vamos a volver aquí a esta parte del enunciado, pero no sin antes, vamos a colocarle aquí el valor correspondiente a t. Vamos a colocar su valor, que sería 5.406 años, porque ya es conocido. Como t ya es conocido, lo coloco aquí, sustituyo su valor. Muy bien, muchachos, entonces observen. A ver, ¿qué nos piden a nosotros determinar? Nos piden hallar la antigüedad, ¿sí? La antigüedad. ¿Y qué significa antigüedad? ¿O qué quiere decir antigüedad? Muchachos, antigüedad se refiere al tiempo transcurrido desde que este egipcio murió hasta la actualidad, que sería el 2025. Entonces, esta momia tiene 5.406 años. Entonces ya saben, muchachos, la antigüedad se refiere al tiempo desde que ese individuo, ese egipcio, falleció hasta la actualidad. Entonces, déjenme mostrarles también, o déjenme decirles que aquí tenemos la función de desintegración. ¿Ok? Y esta es la función, tal como se ve aquí. M de t es igual a m sub 0 por e a la menos logaritmo natural de 2 entre 5.730 por t, que sería la segunda, la segunda función reestructurada, ¿sí? Esa sería la segunda función reestructurada. ¿Se acuerdan? Cuando reestructuramos, aquí está. Esta sería la función de desintegración. Ahora nosotros vamos rápidamente aquí a colocar los datos, a involucrar aquí los valores. Recuerden que para un tiempo de 5.730 le corresponde m sub 0 entre 2, o un medio de m sub 0. Entonces aquí colocamos, ¿cuál es el tiempo mayor aquí? El tiempo mayor sería 5.730, entonces aquí colocamos 5.730, aquí en esta parte. Sí, aquí, 5.730 aquí. Entonces, para el eje Y, para el eje de las abscisas, que sería aquí la cantidad de C14, le va a corresponder ¿cuánto? Aquí, tal como está aquí. Para 5.730 le corresponde un medio de m sub 0. Entonces aquí, para 5.730 le corresponde un medio de m sub 0. Ahora vámonos aquí con lo que acabamos de calcular. Para un tiempo de 5.406, claro, 5.406 está antes de 5.730, ¿no? Entonces para 5.406 le va a corresponder un valor de la cantidad total de carbono 14 de 0.52 m sub 0. Entonces aquí, para 5.406, le corresponde entonces aquí, ¿cuánto? 0.52 m sub 0. 0.52 m sub 0. Bueno, muchachos, entonces recuerden que esta momia tiene una antigüedad de 5.406 años y esta sería la antigüedad. No se olviden que la antigüedad se refiere al tiempo desde que murió esta persona hasta la actualidad. Esa es la antigüedad.